Y yo, ¿qué tal trader? ¿Cómo están? Espero que estén todos excelentes. Mi nombre es Pablo Busep, trader y educador de la comunidad de trading institucional FX. Y bueno, estamos ante lo que es un nuevo video. La verdad, bastante tiempo sin subir lo que es un video al canal de YouTube. Pero bueno, estamos nuevamente de vuelta. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar subiendo lo que es un video especialmente enfocado a ver un tema que se estuvo subiendo a principios de lo que es este canal y tiene que ver con lo que es la estructura de mercado. Muchos saben que la estructura de mercado o la acción del precio es un concepto simple, sencillo de entender, pero voy a estar subiendo lo que son una serie de videos abarcando lo que es este tema, donde vamos a estar comenzando principalmente a ver lo que es la estructura de mercado de forma básica, repasando un poco lo que son los conceptos básicos, y de a poco nos vamos a ir adentrando a lo que es la estructura y la acción del precio, ya enfocado más desde un punto de vista más institucional, o cómo ir a favor de lo que son las instituciones dentro de lo que es este mercado de Forex. Así que nada, si esto les interesa, nos vemos dentro del video. En esta ocasión vamos a estar haciendo un video pendiente que estaba para el canal de YouTube, donde principalmente tenía ganas de tocar lo que era un tema que fue uno de los primeros videos que se estuvo subiendo en un momento al canal, acerca de la estructura de mercado. Bien, anteriormente se pueden dar cuenta que dentro de lo que es el canal hay un video que habla sobre cómo ver la estructura de mercado de forma sencilla, y ese video no lo he sacado y lo mantengo todavía en el canal, para que muchos de ustedes también se den cuenta cómo era la forma como yo en un momento estaba operando hace aproximadamente unos 2-3 años. Actualmente la operativa ha cambiado bastante. Yo diría que en un 100% ha cambiado con respecto a lo que se estuvo viendo en ese video. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es cómo ver la estructura de acorde a la operativa que estoy manejando actualmente. Bien, uno de los puntos interesantes a tener en cuenta antes de comenzar, es importante saber y entender que para tú ver lo que es la estructura, entender lo que es la estructura de mercado, es importante tener de forma clara lo que es la correlación de temporalidades. Ya, para quienes no han visto o no entienden o no saben o están viendo por primera vez qué es la correlación de temporalidades, los invito a ver lo que es uno de los videos que tengo preparado y subido en este mismo canal, que voy a estar dejando acá arriba. Bien, entonces, con eso dicho, es importante primero que todo entender y saber qué es lo que tú estás viendo, cuáles van a ser tus temporalidades y en qué temporalidades tú vas a estar teniendo en cuenta lo que es la correlación y la estructura de mercado. Porque podemos estar en temporalidades de un día, podemos ver quizás que en este tramo el mercado viene alcista, podemos estar en temporalidades de 4 horas y podemos ver que quizás el mercado va bajista. Podemos estar en temporalidades de 1 hora y ver que el mercado va bajista. Podemos estar en temporalidades de 5 minutos y ver que quizás el mercado está acumulando, ¿cierto? Está en un rango. Entonces, es importante saber y entender cuáles van a ser tus temporalidades y en qué temporalidades tú vas a estar viendo justamente la estructura de mercado. Bien, ahora, vamos a partir primero que todo entendiendo un poquito desde el punto de vista de la operativa, cómo es que se ve la estructura de mercado. Normalmente, ya para que una estrategia o una operativa se pueda llevar a la práctica y un plan de trading se pueda desarrollar de forma correcta, tenemos que entender primero los principios básicos que tienen que ver con la estructura de mercado, y yo diría que esta es la estructura de mercado que se enseña normalmente en todos lados y es la más tradicional que pueden encontrar buscando en Google
estructura de mercado en Forex y les va a aparecer, yo creo, un video inmediatamente, una imagen, perdón, inmediatamente. Estructura de mercado. Bien. Lo más clásico, ¿cierto?, que se ve cuando hablamos de estructura de mercado viene siendo siempre lo que se enseña en muchos lados, en la mayoría de los lados, que tiene que ver justamente con la clásica estructura de mercado, donde el precio va realizando lo que son máximos ascendentes, ¿cierto? Conocido como low high, ¿cierto? Low high, y esto básicamente significa low high son bajos más altos que el anterior, bajos más altos que el anterior, y altos o máximos más altos que el anterior, ¿cierto? Esto es importante siempre entenderlo, porque entendiendo esto tú vas a saber primero que todo de forma visual qué es lo que está sucediendo en el mercado, ¿cierto? Máximos ascendentes, high, máximos. Perfecto. De esta forma tú puedes identificar que tenemos una estructura alcista independiente de qué temporalidad estemos viendo. Es importante entender y comprender que el precio en este tipo de dibujos, ¿cierto?, escenario, podríamos decir, perfecto, está haciendo lo que son máximos ascendentes, máximos más altos y bajos más altos, lo que principalmente nos estaría indicando que el precio se encuentra en lo que es una tendencia alcista, ¿cierto? Mismo caso para lo que es una estructura o una tendencia a la baja, donde principalmente el precio está haciendo lo que son high, máximos más pequeños o máximos más bajos que el anterior. Bien. Mismo caso con los mínimos, que vendrán siendo mínimos más bajos, como pueden ver en pantalla. Low, que serían mínimos siempre más bajos. Y esto básicamente, hablando de forma súper básica, compone lo que es una estructura de mercado, compone lo que es una tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista, siempre poniéndolo en el caso y la perspectiva de un escenario, digamos, perfecto, ¿cierto? Porque cabe entender que muchas veces el precio no se mueve de esta forma, sino que va haciendo máximos, posteriormente retrocede, hace esto, sube, se mueve así, y cierto, va formando a veces tendencias que no son las más claras, ¿cierto? Y por otro lado tenemos lo que es el movimiento llamado de consolidación, también conocido como acumulación, si lo vemos desde el lado de Wyckoff, que viene siendo cuando el precio está en un rango, se mantiene dentro de un rango y no está haciendo lo que es una estructura o una tendencia, ¿vale? Esto es súper importante entenderlo desde el punto de vista básico para las personas que están recién comenzando e iniciando. Esto es importantísimo poder entenderlo y comprenderlo, ya que esto viene siendo la base para pasar a cualquier otro tipo de explicación con respecto a lo que es la estructura de mercado. Esto viene siendo la base
independientemente de cómo tú estés operando, si estás operando con Fibonacci, si estás operando con lo que es oferta y demanda, si estás operando con lo que es order block, si estás operando con línea de tendencia, sea la forma como tú estés operando, esto viene siendo siempre la base para entender primero que todo cómo se forman las tendencias y de qué forma el mercado se tiende normalmente a mover. Bien, ahora si vamos a lo que es una gráfica, en este caso por ejemplo nos vamos a ver lo que es libra dólar, podemos ver cómo es que el precio en estos tramos ha estado formando lo que es una estructura y una tendencia al alza. Cómo es que el precio en todos estos puntos ha estado generando lo que son máximos, y ha estado generando lo que son máximos ascendentes. Ya el mismo dibujito que estábamos viendo hace un momento acá abajo, máximos ascendentes y máximos ascendentes. Bien, a partir de acá se fijan, el precio ha hecho lo que son cambios de estructura, cambios, ¿cierto?, en la dinámica del mercado, y esto ha provocado, si se fijan, solamente lo estamos viendo en temporalidad de 4 horas, todavía no me estoy centrando en entender lo que es la temporalidad de 4 horas, pero se fijan acá el precio está realizando quiebres de estructura, conocido también como BOS, Break of Structure, donde el precio está transicionando principalmente de una tendencia o una estructura bajista a de una estructura alcista a lo que es una estructura bajista. Y si nos fijamos justamente en estos puntos, el precio comienza a hacer lo que son máximos más bajos, lo que da origen a tendencias bajistas. Yo creo que se nota bastante bien y se puede empezar a ver la diferencia o la ejemplificación de lo que es estructura alcista, movimientos alcistas, y ya lo que es estructura bajista. ¿Ya? Esto es lo general. Esto aplica como base, yo creo que para todo, pero ya acá va a empezar a diferir en qué puntos vas a estar entrando tú con respecto a lo que es tu operativa, o en qué puntos tú vas a estar tomando lo que es acción con respecto a lo que es tu operativa, ¿cierto? Ahí ya empieza a diferir, empiezan a separarse un poco lo que es una operativa y otra, pero esta base con respecto a lo que es la estructura de mercado viene siendo lo básico y fundamental que cualquier persona que quizás está iniciando tiene que tener como base. Bien, ahora vamos a profundizar un poco acerca de lo que es la estructura de mercado. Vamos a profundizar un poco con respecto a lo que es la estructura de mercado y vamos a entrar ya de lleno a lo que es la correlación. Vamos a entrar de lleno a aplicarlo justamente a lo que son los desbalances, para que se entienda un poquito más cómo todo esto se puede llevar a la práctica y cómo esto se puede aplicar la estructura de mercado ya desde el punto de vista de lo que es la operativa en la que personalmente yo me centro. Bien, cuando nosotros trabajamos ya con desbalances, como dije en el video de correlación de temporalidades, fundamentalmente hay que tener en cuenta que el precio se mueve en tendencia, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de ver, eso es lo que normalmente vamos a estar viendo. El precio se mueve en tendencias, como también el precio tiende
a acumular. Ya esas acumulaciones pueden diferir en la perfección según Wyckoff, según hayan casas de stops o mitigación, ¿cierto?, de órdenes, o que el precio venga a buscar liquidez a zonas de demanda. Todo eso va a estar difiriendo, pero principalmente en grandes rasgos tenemos lo que son rangos de acumulación o de consolidación. Ahora, lo importante viene siendo ya que tú puedas definir muy bien cuáles van a ser tus temporalidades en las cuales vas a estar trabajando. Ya vas a estar trabajando de forma intradiaria con temporalidades de 4 horas, 1 hora y 15 minutos, o vas a estar trabajando con temporalidades de un día, de 4 horas o de 1 hora. Pero todo esto a ti te va a ayudar para entender cómo es que realmente funciona la estructura de mercado y comprenderla personalmente tú, desde tu propio punto de vista, más allá de lo que tú puedas estar viendo en cualquier lado. Entonces, muchas veces, supongamos que estamos haciendo un seguimiento de estructura en lo que es temporalidad de 4 horas. Y en temporalidad de 4 horas vemos que el precio viene haciendo una estructura alcista, ¿verdad? El precio, al ir formando lo que es una estructura alcista, eso básicamente lo podemos ir viendo porque el precio viene formando lo que son máximos. En muchos escenarios, en muchas situaciones, se puede ver que el precio comienza a hacer este tipo de movimientos, un movimiento bajista, que se puede deber quizás a que el precio está reaccionando a una zona de 1 hora, a una zona de oferta de 15 minutos, de 30 minutos, o cualquier razón, cierto, que quizás pueda estar fuera de nuestro alcance, pero el precio está haciendo lo que es un impulso a la baja. Bien, esto principalmente no nos está indicando nada, al menos en la temporalidad que estamos viendo esta acción del precio, que viene siendo 4 horas, ¿vale? Pero si vemos esto en temporalidades quizás de 5 o 15 minutos, es muy probable que acá tengamos lo que es una tendencia ya a la baja, ¿cierto? Por eso es importante mantener fijamente lo que son tus temporalidades. Esto principalmente no nos está diciendo nada, simplemente puede que sea un retroceso o un descanso, ¿cierto?, del precio para continuar subiendo, o puede que quizás se forme desde acá, desde esta zona, quizá un movimiento más fuerte a la baja. Pero lo importante acá, desde el punto de vista de oferta y demanda, desde el punto de vista de balance, viene siendo entender justamente que nuestra estructura de mercado está regida por un mínimo. Nuestra estructura de mercado está regida por un punto, ¿cierto?, de demanda, un punto de desbalance, y este punto de desbalance viene teniendo lo que es un control en estos momentos. Entonces, si se empieza a ver lo que es esto, muchas veces se busca anticipar ciertos movimientos y muchas veces se buscan entradas de venta en estos puntos. Vamos a colocar esto un poquito más. Se buscan ciertas entradas en estos puntos, donde si bien estas entradas pueden funcionar, ¿cierto?, pueden funcionar, pero muchas veces son entradas, ¿cierto?, en contra de la tendencia, en contra del movimiento principal, o principalmente en contra de tu tendencia de 4 horas, que es la que tú estás siguiendo. Entonces, esto básicamente, mientras el precio no haga lo que es un nuevo máximo, esto básicamente viene siendo lo que es una acumulación del precio. ¿Por qué? Porque tenemos un impulso
tenemos la zona del último máximo, y todo esto básicamente viene siendo acumulación, donde el precio puede ir para arriba, puede ir para abajo, puede venir para acá, hacer esto y todos esos movimientos. Entonces, normalmente este tipo de situaciones tiende a confundir a muchas personas, donde muchas veces creen que ya porque el precio comienza a formar este tipo de patrones o de escenarios, el precio prácticamente se va a estar desplomando o está iniciando lo que es una tendencia a la baja fuerte, donde eventualmente solo estamos presenciando lo que es un retroceso de mercado, un movimiento más bien quizás correctivo, y el precio en cualquier momento puede despegar o puede continuar su movimiento al alza. Bien, esto se puede dar acá, se puede dar quizás llegando a esta zona de demanda, a una zona de abastecimiento, ¿cierto? Donde pueden haber órdenes institucionales, muchas órdenes pendientes en estos puntos. El precio se puede arrancar con mucha fuerza al alza, ¿cierto? Muchos de ustedes han sido testigos de estos movimientos y sabemos muy bien cómo esto funciona. Bien, entonces para nosotros considerar recién cambio de estructura desde el punto de vista quizás más técnico y obviamente enfocado a lo que es una operativa más centrada en desbalances, es importante siempre considerar justamente lo que le estoy comentando. Si vamos manteniendo lo que es una estructura alcista, el precio viene formando lo que son niveles de demanda, ¿vale? Estos niveles de demanda lo que van haciendo es eliminar puntos o zonas de oferta, ¿cierto? Por lo cual esto es un punto de demanda importante, es un punto de demanda a tener en consideración. Normalmente esto viene siendo la estructura de mercado que se iría siguiendo, y ustedes podrían decir: perfecto, acá tengo un mínimo, acá tengo otro mínimo, este es el último mínimo y este es el mínimo actual que me está manteniendo lo que es un control. Entonces, si el precio hace esto, no existe cambio de estructura, no existe una tendencia a la baja, por lo menos en esta temporalidad que es la de 4 horas, la que estábamos viendo. Más bien el precio está haciendo lo que son retrocesos, por lo cual todo tipo de compra todavía sigue siendo de mayor probabilidad desde el punto de vista de la operativa. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si el precio cae y te hace esto? De esta forma podemos nosotros sacar como conclusión lo siguiente: el precio logra eliminar demanda, que recordemos era una demanda potente que había conseguido mitigar órdenes de ventas que habían en estos puntos. El precio elimina justamente lo que es órdenes de compras quizás que estaban en estos puntos o una zona de demanda válida, y eso ya no está confirmando lo que es una tendencia a la baja, ¿ya? O posibles movimientos tendenciales a la baja, a diferencia de que si el precio me hubiera llegado acá y hubiera continuado su movimiento, ¿vale? Eso es importantísimo, ¿ya? Teniendo esto presente y sabiendo esto, ya uno puede empezar a entender un poco la dirección y cómo se va moviendo lo que es la estructura de mercado, y de esta forma, por ejemplo, podríamos considerar como una zona de muy buena probabilidad para buscar ventas, una zona como esta, considerando también que quizás el precio en estos puntos me eliminó una zona de demanda, por lo cual esta zona deja de ser válida,
No. Para quienes trabajan con soporte o resistencia, quizás esto puede ser una zona que todavía va a estar teniendo en cuenta, pero para quienes trabajamos con zonas de oferta y demanda o punto de desbalance, esta zona de demanda ya viene siendo una zona invalidada, por lo cual no nos sirve mantenerla todavía en cuenta. Y la zona de demanda que quizás nos interesa viene siendo esta, ¿ya? Recordemos que las órdenes, las zonas, tienen que ser llenadas, y esta zona todavía no ha sido llenada, todavía no ha sido testeada, y puede ser una muy buena zona para posteriormente estar buscando lo que son movimientos a la baja, ¿ya? Recordemos que estaríamos buscando un trade según lo que es la operativa, la perspectiva de lo que son los desbalances, lo que son las zonas de oferta y demanda, pero es importante esto tenerlo presente, y quizás con Fibonacci y quienes operan de otra forma estén buscando quizás una entrada en otro punto, en otra zona, y eso es totalmente respetable, son operativas distintas y estamos viendo justamente cosas distintas. Por eso es importante siempre gestionar, es importante tener presente que no de la forma como tú estás operando, no de la forma como yo estoy operando es la única forma, sino que existen miles de formas, y eso da lugar a que cualquier operativa en el fondo pueda funcionar. Bien, entonces eso por un lado. Vamos a pasar directamente a lo que son algunos ejemplos. Se fijan, ya de esta forma el precio puede comenzar a formarnos lo que son movimientos a la baja, estructuras bajistas, y esta estructura bajista puede continuar o va a durar o puede durar hasta que quizás el precio llegue a una zona de demanda, llegue a una zona de suministro, llegue a una zona donde se encuentren compradores, se encuentren órdenes institucionales, volumen necesario para que quizás el movimiento que actualmente venía a la baja cambie y pase de movimiento bajista a movimientos alcista, y quizás retome y continúe con su movimiento al alza que venía trayendo, ¿ya? Si se fijan acá, en este ejemplo que acabo de dar, se está aprovechando quizás movimientos a la baja según la estructura que se puede ir viendo. Estamos viendo en 4 horas, pero si esto se estuviera viendo o se estuviera correlacionando con una temporalidad mayor, puede que esto sea una zona de demanda en temporalidades daily, y puede también suceder que esa zona de demanda en temporalidad daily, o la estructura en temporalidad daily, nunca haya pasado a bajista, sino que sea un movimiento o sea una estructura alcista en un día. Y lo que sucedió finalmente fue que el precio, deme un segundo, voy a marcarlo mejor, y lo que sucedió finalmente fue que el precio lo único que hizo fue retroceder y en daily, zona daily de demanda, reaccionar. Pero en 4 horas se pudo aprovechar un movimiento en base a la estructura que ustedes venían siguiendo. Bien, espero que se esté entendiendo, espero que se haya entendido. Vamos a pasar algunos ejemplos a continuación, tratando en lo posible de hacerlo lo más práctico posible para que lo puedan entender. Bien, vamos a irnos directamente a lo que es dólar yen con respecto a lo que estuvo sucediendo durante esta semana. Y acá se puede ver un ejemplo bastante práctico. Bien, se fijan en temporalidades de un día. En temporalidad de un día estamos totalmente alcistas, ya estamos completamente al alza. Si bien el precio en estos niveles, en estas zonas, está reaccionando a lo que es una zona de oferta buenísima, una muy buena zona de oferta, pero aún así la estructura viene siendo alcista, y los niveles actuales en los cuales el precio está testeando viene siendo un nivel de demanda en temporalidad daily, y es una zona que estructuralmente hablando el precio está respetando. Bien,
Ahora, si bajamos a lo que son temporalidades de 4 horas, en temporalidades de 4 horas podemos ver cómo es que el precio, se fijan, realizó impulsos al alza, posteriormente cayó y finalmente terminó reaccionando a zonas de demanda. Ya, estas zonas de demanda, si se fijan, están en confluencia con lo que es la demanda ubicada en diario y están en confluencia justamente con esta zona de 4 horas que es la que acabamos de marcar. Pero ¿qué es lo que sucede? Según lo que estuvimos viendo en un comienzo, si viéramos solamente la estructura en 4 horas, quizás alguien pudiera decir, pero mira, el precio lo que está haciendo me hizo un máximo, ¿cierto? Y el precio posteriormente me empezó a hacer lo que son máximos más bajos, 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 por lo cual estamos en una tendencia a la baja. Perfecto. Pero eso ignorando lo que era lo que estaba sucediendo en temporalidades de un día, donde esencialmente el precio lo único que estuvo haciendo fue acumular, ¿ya? Porque si se fijan, el precio desde este punto nos generó lo que es el impulso. A raíz de este impulso, el precio genera un nuevo máximo, pero el mínimo responsable de este impulso viene siendo este nivel de acá. O sea, en temporalidades de H4, mientras el precio no sea capaz de eliminar estos niveles de demanda ubicados en estas zonas, difícilmente podemos decir que el precio se encuentra en una tendencia o podría iniciar lo que es una tendencia a la baja, sino que lo único que hizo el precio en todo este tramo fue acumular, 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 para posteriormente explotar con un movimiento a favor de los compradores. Se lo voy a dibujar acá abajo para que lo vean mejor, donde el precio básicamente hace esto, viene acá, forma un nuevo impulso, ese impulso se ve respaldado por un mínimo, posteriormente el precio hace esto, hace esto, hace esto, acá quizás está haciendo mínimos más bajos, ¿cierto? Pero estos mínimos más bajos, si bien están formando mínimos más bajos y quizás una tendencia bajista en temporalidades menores, pero nuestra temporalidad de H4 en este caso, el precio no ha superado ese mínimo actual o esa zona mínima o esa zona de demanda fresca que ha creado, que viene siendo la última creada, por lo cual el precio está haciendo un proceso de acumulación, ¿vale? Entonces finalmente el precio que hace, continúa, continúa, continúa y acá llegando reaccionó a niveles de demanda. ¿Qué es lo que tendría que suceder para que el precio, poder decir ya vamos a buscar ventas con mayor probabilidad o respaldado quizás por lo que es nuestra operativa, ya que en definitiva el precio elimine esta zona, por ejemplo como lo está haciendo ahora, que respete ahora, que reaccione y elimine dicha zona? Eso nos podría estar ya marcando la eliminación y posiblemente la creación de un nivel de suministro para buscar posibilidades de ventas. ¿Qué pasa si el precio hace esto? Nuevamente elimina esa zona de oferta. Podemos decir que quizás el precio vino a mitigar o a cazar lo que son órdenes que habían por acá abajo, cazar liquidez que había por acá abajo, y el precio explota y ese caza de liquidez
o esa mitigación de órdenes nos puede quizás indicar que este fue un movimiento de liquidez, y el precio en definitiva puede buscar movimientos al alza y continuar y retomar su movimiento. Estos son patrones de estructura un poquito más avanzado, centrado en lo que es los movimientos institucionales y todo ese proceso de acumulación, distribución, engaños y todo eso. Pero bueno, lo voy a estar comentando más adelante, en caso que obviamente ustedes quieran que profundice un poco más en esto que acabo de explicar. Déjenmelo saber en los comentarios y con gusto voy a estar preparando un video al respecto. Bien, eso con dólar yen. Bien, vamos a ver otro ejemplo, como lo fue el caso de USD CHF, dólar franco, donde este principalmente fue un poquito más confuso, quizás no se vio tan claro, pero para quien está atento quizás le puede servir y lo puede tener en cuenta. Ya en temporalidades daily estamos completamente alcistas. En temporalidades de 4 horas podríamos estar diciendo que el precio en estos puntos elimina lo que son una estructura, o más que estructura, en la zona de demanda, la elimina. Podríamos decir que el precio estaba pasando a una intención bajista, y posteriormente el precio lo que hace viene siendo crearme demanda, teniendo en cuenta que esa tendencia en daily viene siendo alcista. El precio me genera lo que es un punto de demanda, genera lo que es un impulso que elimina estructura, que elimina zonas opuestas, y posteriormente el precio nos da lo que es una entrada a partir de esta zona. ¿Ya? El precio da la entrada y se aprovechó lo que es este movimiento que pudimos tomar, bueno, que se estuvo buscando principalmente en esta zona de aquí. Este es un poquito más complejo también, no tan claro como el ejemplo que se estuvo mostrando, pero es también para que vayan observando y vayan entendiendo un poco la estructura y cómo se va moviendo el mercado, cómo es que también se induce ciertos movimientos. Vela muy fuerte envolvente, el precio acumula, se redistribuye hacia el otro lado, y posteriormente acá se encuentran órdenes de demanda, inducir ventas, inducir compras, y ahí está el resultado final. Bien, bueno, eso básicamente eso es lo que quería comentar. Espero que obviamente este video tenga un muy buen recibimiento por parte de la comunidad de YouTube. Si es así, déjenme un like directamente en lo que es este video, dejen un comentario comentándome qué les pareció este video, y si obviamente les gustaría profundizar acerca de la estructura de mercado y profundizar un poco más a detalle sobre este tipo de conceptos, que es lo que estábamos viendo recién, háganmelo saber en los comentarios para yo obviamente tenerlo presente y poder preparar un video más profundo y obviamente más avanzado con respecto a lo que es la estructura.